Continuamos con el taller de apostasía. Hoy, a manera de introducción en el tema de apostasía musical, yo les voy a hablar de en sí de lo que es la música. Por experiencias que uno ve de otros hermanos, realmente el tema de la música no todo cristiano lo tiene claro. No todos tienen un entendimiento bíblico coherente de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios sobre la música. Al final mostraré alguna pequeña ilustración al respecto. Y para ello yo escogí estos dos versículos que dicen en 1 Corintios 14:7, dice: aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocería la melodía. En 1 Corintios 14:8 a continuación dice: y si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Es importantísimo entender estos dos versículos. Están hablando de cómo en sí los instrumentos sí tienen un lenguaje, que los instrumentos marcan un lenguaje. Ustedes saben que en la historia de Israel se usaban las trompetas en muchas ocasiones. Y dice el versículo que como dependiendo del toque de esa trompeta, el pueblo de Dios hacía una determinada labor o salían a la guerra o lo que fuera. Entonces se tocaban las trompetas para el día del ayuno, para muchos eventos, y de acuerdo al toque la gente sabía. Corintios dice que son instrumentos inanimados, pero que ellos mismos expresan un lenguaje. Por lo tanto, partiendo de esta base, de que los instrumentos sí tienen un lenguaje y la música tiene un lenguaje, como lo vamos a ver, pues vamos a estructurar todo el tema de la introducción hoy. En cuanto a la música, muchas controversias, ¿cierto? Hay diferentes puntos de vista en el ámbito cristiano. Y bueno, como es controversial, la mejor regla y la mejor guía para saber es la Biblia. La Biblia nos dice exactamente quiénes son los equivocados y quiénes no. Por eso es importante conocer el tema y lo que dice la Biblia al respecto. A todos nos ha gustado la música. No quiere decir que porque nos guste sea una cosa que nos bendice. Veremos qué tipo de música es la que bendice. Hemos dicho que como cristianos tenemos una gran responsabilidad cuando vamos a hacer un juicio sobre algo. Y es un juicio con conocimiento de causa. Por lo tanto, en el tema de la música también lo tenemos que hacer de la misma forma. No podemos decir, a mí me parece esto de la música, no, porque estaríamos enseñando mal una verdad bíblica. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista secular y el punto de vista bíblico. Así que, con la misma regla que hemos medido el resto de apostasía, movimiento de la prosperidad, movimiento profético y apostólico, vamos a ver y vamos a ser objetivos con el área de la música. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Vamos a hablar de dónde se originó la música y sus efectos y los géneros musicales más destacados. ¿Dónde se originó la música? ¿Dónde creen ustedes, hermanos, que se originó la música? La música no se originó aquí en la tierra, la música se originó en el cielo. Más allá de este mundo se creó la música y su creador fue Dios. El creador de la música es Dios. En Ezequiel 28, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿A quién está refiriéndose este versículo? Al día de la creación de Lucifer, Satanás. Parece ser que Satanás era el encargado de llevar la alabanza en el cielo, por decir algo el director. A Dios le interesa muchísimo el tema de la música. Si vemos que la música se originó en el cielo, que su creador es Dios, pues tiene que ser un tema que a Dios le interesa, que los hijos de Dios conozcamos bíblicamente y correctamente. Muchos dicen que la música no tiene lenguaje. Dicen no pasa nada, la música no comunica. Y la música sí comunica. Satanás sabe muy bien el efecto de la música. Él lo conoce muy bien, porque de hecho, él fue el que dirigía la alabanza. Satanás, a través de su música, cuando digo de su música, porque hay una música de Dios y una música de Satanás, él ha podido introducir un evangelio falsificado en las iglesias de Dios. Por eso vemos todo lo que estamos viendo.
final de la conferencia veremos un video para hacer algunas comparaciones. Entonces, él a través de su concepto, no el concepto de Dios, porque ustedes saben que con la caída todo quedó afectado. También la música que Dios había creado. Ustedes saben que Satanás ha querido emborronar, ensuciar y presentar una falsificación de lo que Dios ha creado. Y por fuera de ese propósito satánico no se creó la música. Él sabe la importancia que tiene la música en los seres humanos y que los seres humanos sin música no viven. Si hacemos solamente una parada en este momento y hacemos un paréntesis en cuanto a esto, música hay por todos lados, hermanos. Uno se sube a la guagua, hay música, llega a una consulta, puede haber música, en los supermercados hay música, en las tiendas hay música, en todo lado hay música, en las casas hay música, en los coches hay música, está impregnada en todo el comportamiento del ser humano y Satanás sabe muy bien eso. El filósofo Maquiavelo, ¿alguna vez han escuchado, me imagino, a Maquiavelo? Yo no leo de Maquiavelo porque no me interesa. Pero hay un refrán de Maquiavelo muy oportuno para el tema. Y él enseñaba que el fin justifica los medios. Ese pensamiento filosófico es completamente contrario a la doctrina cristiana. Porque nunca el fin va a justificar los medios, ¿vale? Entonces, esto llevado al terreno de la música, pues la forma de como yo quiera expresar la música a Dios nunca va a justificar. Hay un orden establecido por Dios en cuanto a la música para yo poder expresar esa música o escuchar esa música. Pero desafortunadamente muchos cristianos, aquí toco a la parte cristiana porque el del mundo pues está contaminado de todo, está enceguecido. Pero muchos cristianos tienen mente maquiavélica en vez de tener la mente de Cristo en el área de la música. Dicen, el fin justifica los medios y por eso es que estamos viendo todos los estragos que están pasando en cuanto a la alabanza y adoración en las iglesias. Así que hermanos, si alguno ha venido con el pensamiento de Maquiavelo, que eso quede hoy aquí y que nos vayamos con la mente de Cristo. Porque la música sí marca una gran diferencia en la vida del cristiano. No es un tema secundario, no lo tomen como algo a la ligera, es muy, muy importante. Y es curioso cómo vemos que muchos estudiosos del tema, los sociólogos de la música y los musicólogos afirman el poder que tiene la música, los efectos que tiene la música al escucharla. Y es muy curioso que hijos de Dios, que deberían de tener el discernimiento, nomás el hecho de escucharla sin conocer de música, escucharla ya inquietarles para decir esto no viene de Dios. Sin embargo, pues son más necios a veces los que tendrían que ser sabios y el mundo le enseña al Hijo de Dios lo correcto y sin embargo aún así lo rechaza. La música cumple con todos los requisitos del lenguaje. La música comunica, nos conecta, nos habla y tiene el lenguaje. Uno de los más grandes músicos reconocidos a nivel mundial dijo lo siguiente: Howard Hudson, director de la Escuela de Música Eastman, dice, la música puede ser filosófica u orgástica, es decir, sensual. Eso quiere decir que tiene poderes para el mal, lo mismo que para el bien, según se componga y ejecute. Si un maestro secular no es cristiano, no tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón, y hace estas afirmaciones y dice que la música tiene poder tanto para lo uno como para lo otro, pues está hablando un experto. La escritora Connie Fortunato, esta es una escritora, su especialidad en la música, pero en el área infantil, dijo, la música afecta a los bebés antes de nacer. La música ayuda a los niños en la parte psicomotora, en su desarrollo afectivo, emocional y su desarrollo intelectual. Entonces la música sí comunica, estamos viendo por expertos. Es claro, el niño desde que está en el vientre distingue los sonidos y distingue lo que son las ondas del sonido. Dicho sea de paso, en esta área en cuanto a los niños también ahí se ha metido muchísimo la nueva era, ¿no? Ella también es una mujer que no es cristiana, son comentarios de gente apartada de Dios, que reafirman la postura de que la música que se escucha sí tiene efectos sobre el comportamiento y el cerebro de los seres humanos. Sin embargo,
muchos cristianos parecen no prestar atención a eso. Puede ser por ignorancia, por desconocimiento de lo que pasa con la música, o otros, aún conociendo, pasan por alto y se quedan en sus tres diciendo que no es así. Hay quienes defienden que todos los géneros se pueden tocar y cantar dentro de las iglesias, que no pasa nada, que lo que importa es la letra. Por eso vemos salsa en las iglesias, por eso vemos merengue, como lo veremos al final, y no pasa nada, porque ellos dicen, lo que importa es lo que se canta. Pero dijimos anteriormente que el fin no justifica los medios. Dios es un Dios de orden, dice la palabra, y que Él el orden lo bendice. Por lo tanto, los ritmos y la letra son importantes para Dios, porque leímos ahora en los primeros versículos cómo sí los instrumentos también comunican, y dependiendo cómo yo comunique una verdad, sea cantada o hablada, la forma determinará el fin. Entonces es importante por eso en el aspecto de la música. Así que no prestan atención a la ciencia, sino a su propio razonamiento. Mucha gente hoy es así, y en los últimos tiempos pues eso será el común denominador. No prestarán atención ni siquiera a la ciencia, que bueno, la ciencia lo que hace es confirmar algo, ¿no? No son teorías. Todos hemos escuchado el movimiento contemporáneo cristiano, y ellos son los mayores promotores de esta idea, de decir que se puede cantar todos los géneros y tocar todos los géneros dentro de la iglesia, que no pasa nada porque lo que importa es la letra. Detrás del movimiento de música contemporánea, pues hay como siempre intereses de dinero. Los cristianos mal llamados salmistas, porque no son salmistas, son artistas, parecen artistas del mundo, se está moviendo dinero a través de todas sus discográficas y de todo lo que están haciendo, porque como siempre el dinero es el que corrompe, ¿no? El movimiento de música contemporánea afirma que la música es amoral. Cuando ustedes escuchen el concepto amoral, neutral, no moral, todo es lo mismo, se refiere a que lo amoral es incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ellos dicen que no hay nada malo, entonces dicen que la música es amoral, y la música no es amoral. Si Dios la creó, la música tiene también moral. Dios no va a crear nada moral. Cuando una persona dice la música es amoral, está diciendo la música en sí ni es buena ni es mala, no afecta. Y sí afecta, como lo vimos por los comentarios de los expertos. Entonces, por estudios científicos se sabe que diferentes zonas del cerebro responden cuando se escuchan diferentes tipos de música. Yo siempre he dicho que el cuerpo humano, el Señor lo creó, es un laboratorio tremendo, y es precioso ver cómo funciona cada cosa dentro de nosotros. Vemos el cascarón, pero por dentro hay toda una maquinaria que trabaja perfectamente en cuanto a la música. El cerebro capta, se reparte toda la información que se recibe. Entonces, ¿dónde se interpreta la música en la estructura cerebral? La música tiene ritmo, tiene tono y tiene una letra. El cerebro asocia el ritmo con la corteza frontal izquierda, el tono, la corteza prefrontal del cerebelo y lóbulo temporal, y la letra en el área de Broca. Bueno, y eso cumple sus funciones, hermanos. No se olviden que tenemos un subconsciente, y el subconsciente, como una computadora, va almacenando todos los mensajes que recibimos, no solamente de la música, sino de todo lo que entra por nuestros oídos. Vamos a ver el dibujo para entenderlo un poquito más. Es lo mismo que les expliqué. Vemos cómo tonalidad, el ritmo y la letra va a una área determinada de nuestro cerebro. Y eso no se queda ahí. Después, eso afecta el comportamiento. Porque la gente cree que escucha música y que queda ahí. Qué bonita la canción, dependiendo del tipo de música que escuchen. Los del mundo escucharán música por allá toda melancólica, si están deprimidos escuchan música melancólica y quedan más deprimidos. Entonces, cuando escuchamos, el cerebro retiene todo eso aquí, en las áreas donde ustedes están viendo, y después eso afecta nuestro comportamiento. Para una mayor ilustración, ustedes escuchan una música alegre, ¿cómo se comportan? Con alegría. No pueden ponerse a llorar en una canción alegre, sino que inmediatamente ese mensaje se comunica y mi comportamiento actúa de acuerdo a lo escuchado. Es gracioso
e incomprensible, porque a veces la gente está deprimida en el mundo. Yo recuerdo cuando yo no conocía al Señor. Si yo estaba triste y había peleado con el novio, ¿qué hacía yo? Yo estaba triste y me iba a escuchar música que aumentara mi tristeza, ¿o no? En Colombia hay un festival que se llama el Festival de la Tusa. Tusa es cuando el novio lo deja a la novia o viceversa, entonces hay un lugar donde van y escuchan música de despecho, pues quedan peor. Y toda la gente vuelta a nada, lógicamente, ¿qué trae la tristeza en el mundo? Deseos de beber. Posiblemente irnos a sacar la pena cometiendo alguna locura, y si es cuestión de amores, pues a mirar a ver si hay algún reemplazo que me arregle esta situación. Eso es lo que pasa. La música, como vemos, funciona en el cerebro de esa forma y reacciona en un comportamiento. Ya vimos los efectos y vimos el origen. Ahora vamos a ver dos géneros muy importantes. Vamos a hablar del rock. Dice, existen estudios médicos que prueban que el ritmo del rock está en conflicto con los ritmos naturales del cuerpo. Las vibraciones del bajo electrónico con su baja frecuencia y el compás enloquecedor de la batería actúan directamente sobre la glándula pituitaria, la que produce hormonas en hombres y mujeres. El ritmo de esa música produce un desequilibrio en el cerebro. A eso es lo que conduce el rock y ese es su fin. Continuemos, dice, algunos músicos rockeros confiesan abiertamente haber recibido su inspiración de un poder que tiene control sobre ellos. Ya por los años 60, el guitarrista de los Rolling Stones declaró que las canciones fluirían más profusamente de los compositores si ellos fueran medios, más dóciles. Este mismo poder se emplea para influir sobre los espectadores y comunicarse sobrenaturalmente con el subconsciente de las personas. El rock es basura, es creación de Satanás y está afectado por el pecado. La única música que creó Dios fue la música espiritual. Desen cuenta cómo ellos mismos dicen lo que hay, no lo esconden, como veremos ahora en un video también. El guitarrista Jimi Hendrix, quien no conoce a Jimi Hendrix, que fue un guitarrista famoso, dijo, se puede hipnotizar a las personas con la música y cuando se les lleva al clímax podemos dirigirnos a su subconsciente para controlar sus voluntades. Eso lo dijo él. Son palabras de él, nadie las ha inventado, fueron palabras de él. El subconsciente es el estado inferior de la conciencia mediante el cual todas nuestras facultades internas se encuentran adormecidas. La música rock hace esto, que todas las facultades internas del subconsciente que están adormecidas se despiertan. Este tipo de cosas cuando se despiertan no se despiertan para el bien, sino para hacer locuras y todo lo que lleva es como un hilo conductor, ¿vale? Un hilo conductor y su fin es desastre. Voy a presentarles un video fuerte, como en algunos conciertos de rock secular hay manifestaciones completamente satánicas. No es de mi agrado y sé que el pastor tampoco presentar cosas como estas, pero a veces el cristiano es tan ciego que tenemos que presentarle las cosas para que lo puedan entender. El video que vamos a ver a continuación son pactos satánicos que han hecho artistas de rock directamente con Satanás. Lo que van a ver es el grupo Kiss y hay una manifestación, está brotando sangre por su boca, ¿no? Cantantes a cuyos conciertos acuden millones de personas. Figuras de ayer y hoy que siempre serán controvertidas. Si esto es pecado, muy bien, yo soy una pecadora. Artistas que sobre los escenarios nos presentan grandes espectáculos, pero se cree que detrás de todo esto existen pactos con el diablo. Yo quería ser una gran estrella dentro del medio de la música, pero en ese momento no tenía trabajo. Así que para lograrlo, vendí mi alma al diablo. Impactantes declaraciones de Katy Perry, quien es considerada como una de las promesas musicales más grandes de nuestra época.
Pero ahora veamos una entrevista que se le realizó al músico y compositor más influyente del siglo XX. Hablamos de Bob Dylan. Sus palabras lo sorprenderán. Hice una especie de pacto de hierro con él hace mucho tiempo. Estoy tratando de retroceder. ¿Y cuál fue tu pacto? Llegar hasta donde estoy ahora. ¿Puedo preguntar con quién hiciste ese pacto? Con el jefe, tú sabes, con el gran jefe. ¿En esta tierra? En esta tierra y en un mundo que no podemos ver. Respuestas escalofriantes que hacen pensar que los rumores acerca de que muchos artistas han vendido su alma al diablo en búsqueda de tener éxito, fama, dinero y poder son ciertos. Otros cantantes como Eminem y Snoop Dogg, al parecer, han preferido que las letras de sus canciones sean las que hablen de este supuesto pacto demoníaco. Impresionante y a la vez macabro. No se dan cuenta de lo que están haciendo, muchos de ellos. Y los que sí se dan cuenta es como para que la prensa hablemos de ellos, para que nosotros empecemos a averiguar. ¿Publicidad o realmente nos enfrentamos ante satánicos? Pero a ver, vamos viendo como Ozzy Osbourne, por ejemplo. El señor se comía murciélagos, ¿no? Bueno, le chupaba la sangre a los murciélagos, ¿no? Y lo hacía en vivo y después se metió a la Sociedad Protectora de Animales y paró. Entonces no era tan satánico. Aunque hay quienes aseguran que esto no se trata de mercadotecnia, sino de fuerzas malignas que buscan aumentar su poder en este mundo. Estos seres oscuros siempre piden más feligreses, de alguna manera. Entonces es una manera de seducir o de tratar pues sí, de generar más fieles hacia esa secta o hacia ese ser oscuro que el artista pueda venerar. Lady Gaga, desde sus inicios, ha sido satanizada por las letras de sus canciones y sus videos musicales. Y es que todo pareciera que en cada uno de ellos contiene una blasfemia, una burla hacia algunas creencias religiosas. Pero observe lo que ocurrió en uno de sus conciertos, ya que todo pareciera ser una representación de una iniciación satánica. La manera en la que está vestida, manchada de sangre, como si acabara de realizar un sacrificio. Quizá lo sorprendente es lo que a continuación sucede, cuando hace alusión a bañarse con la sangre de la persona sacrificada. Eso fue lo que se creyó acerca de este espectáculo. Y es una manera de sugerir o coquetear hacia estas personas de que pues si quieren ser como ellos, pues tienen que ser parte de lo mismo, ¿no? Madonna, la reina del pop, no ha sido la excepción, pues a causa de algunos de sus videos, también se creyó que está relacionada con el mundo demoníaco. Pero recientemente se volvió a colocar en el ojo del huracán. Esto a causa de su presentación en el Super Bowl de este 2012, pues hay quienes aseguran que fue todo un ritual satánico. Veamos algunos de estos simbolismos. En primer lugar, su entrada se compara con la representación de una diosa babilónica, egipcia y sumeria, quien era la deidad de la sexualidad y la guerra. Después vemos esta imagen que es similar a algunas representaciones satánicas. ¿Y qué decir del sol alado, que para muchos es significado de sociedades secretas? Y para la última canción, todo se volvió muy solemne, todos vestidos de negro,
con túnicas que generalmente se utilizan en las misas negras. Y al frente de ellos se proyectaba el gran ojo, aquel que todo lo ve. Estos son solo algunos de los aparentes simbolismos que se han encontrado en esta presentación. Muchos los han juzgado como satánicos, mientras otros solo creen que es parte del show, carreras musicales exitosas a las que se les atribuye algún pacto satánico. Pero todo esto se tratará simplemente de una gran publicidad o algo maligno y demoníaco que va más allá de nuestro entendimiento. Y quizá este sea el precio de la fama. La respuesta se la dejo a usted. Amanda Alanis, Extra Normal. Son artistas del mundo, lógicamente. Muchos artistas han hecho pactos satánicos y él les ofrece fama, poder, ¿a cambio de qué? De su alma, hermanos, de su alma, porque Satanás nunca dará nada gratis. Así que bueno, a manera de información, pues esos son algunos de los pactos que han hecho los famosos con Satanás. Yo me he encontrado con gente cristiana que escucha esa música y no se detienen a mirar un momentito todo lo que envuelve cada show, cada concierto. Todos normalmente están llenos de simbología satánica. Se cuenta el de Madonna y el más fuerte, el de Lady Gaga. Sí, es exactamente un rito satánico. Y es triste como gente cristiana, inclusive en sus propias bodas, ponen un disco de Madonna. Es muy triste. Pero bueno, que Dios juzgue a cada uno de acuerdo a lo que hace, ¿no? Vamos a hablar de la reseña histórica del rock. Un comentario de Allen Bloom, maestro del pensamiento social, dijo: la música rock tiene un solo atractivo, el atractivo barbárico del deseo sexual. Como lo veremos, tiene otras connotaciones, pero hay un atractivo, por eso normalmente la mujer siempre la cogen como objeto sexual. De hecho, todo está relacionado con la parte del sexo, todo lo relacionan y lo llevan a ese plano. Bueno, 4 fases históricas del rock. La primera es su nacimiento. El nacimiento del rock se da en 1951 al 1952. Allen Fred inventa el nombre rock and roll, expresión que describe los movimientos del cuerpo humano durante los jugueteos sexuales. Está tomado del argot popular de los guetos americanos. Una cosa tan seria como es el sexo, debe ser vivido dentro del marco del matrimonio, pues lo cogen para expresar música a través de eso también. La segunda etapa es la evolución, hacia el hard rock o acid rock. Con la integración del rock en el mundo de las drogas, tuvieron mucho que ver los Beatles, los Rolling Stones. Bueno, la tercera etapa del rock es el rock satánico. Entonces, dense en cuenta cómo va subiendo de intensidad. Esta fase es inaugurada por los Beatles en el 68, con la aparición del Devil álbum conteniendo las 2 piezas siguientes, Revolución Number 1 y Revolución Number 9. Por primera vez se introducirían mensajes subliminales para transmitir el evangelio de Satanás. La fórmula tiene éxito, de allí en adelante la música rock tomará el vasto camino de la perversión diabólica. Mencionar en este campo a los Rolling Stones, Black Sabbath y Zeppelin. Y el siguiente, Styx. Muchísimos que mencionar, hermanos, pero bueno, no es cuestión de mencionar a toda esta gente. Van subiendo de tonalidad, entonces ya no se conforman con llevar a la gente a través de los jugueteos sexuales, a través de la música, mostrar esa parte. En su evolución ya introducen drogas de las duras, y después pasan también la parte de los subliminales. Todos aquí conocemos que es un subliminal, ¿no? Es un mensaje que se pone escondido en la letra de un disco, un mensaje que Satanás quiere que quede en el subconsciente. Mensajes completamente contrarios a la palabra de Dios. Y la cuarta fase en los años 80, cuyo fin y filosofía son llevar a los oyentes directamente al suicidio, a la violencia colectiva, a los crímenes sistemáticos. Entre los grupos más notorios, Kiss fue el que vimos. Es una manifestación diabólica. Normalmente los conciertos, cuando hacen todo este tipo de cosas, están haciendo un rito satánico. La gente está quedando ahí bajo la influencia de lo que se está haciendo. Eso es como si fuéramos nosotros a una misa negra de espectadores y nada va a pasar, hermanos. Pasa. Quedaría bajo la influencia de muchas cosas espirituales que se mueven ahí.
Ahí están las fotos de los más conocidos, Kiss, Rob Zombie, Alice Cooper y el famoso Marilyn Manson, que eso creo que todos lo conocemos, que da miedo hasta mirarlo. Este hombre también es completamente diabólico. Ellos no le dicen a la gente mátate, pero en sus mensajes incitan a la gente al suicidio y a la violencia colectiva. Por eso es que vemos en muchos de esos conciertos que la gente se desenfrena y hay éxtasis, aunque eso también se ve en otro tipo de conciertos, pero en estos es tremendo, porque lógicamente todo ese mensaje de las canciones está llegando al cerebro y cumpliendo su función. Bueno, ya teniendo claro la reseña histórica del rock, vamos a hablar de los daños morales que ocasiona el rock. Entonces, las consecuencias de la audición de la música rock se centran en 5 temas. A todo eso nos lleva la música rock, ¿no? Como dijimos anteriormente, pues incita también el sexo, la droga, la rebelión, la falsa religión y la influencia diabólica. Es decir, que una persona cuando hace del rock parte de su vida, como género musical que me gusta el rock, a mí me encanta el rock y lo escucho, pues está expuesto a todo esto, está abriendo puertas a Satanás para que en cualquiera de estas áreas pues haya influencia demoníaca y caer en cualquiera de estas situaciones, porque les lleva a eso. Así como una adoración preciosa para Dios nos lleva a entrar por los atrios a la presencia de Dios, pues asimismo el rock nos lleva a cualquiera de estas situaciones. Por eso vemos que la gente que escucha rock, los rockeros son así. O sea, sexo libre, droga toda la que pueda y de la dura mejor, rebelión. ¿Cuándo han visto un satánico que no sea rebelde? Por eso se dejan el pelo aquí, son sucios, desgreñados, pelo se visten de negro, van en contra de todo lo establecido, porque hay rebeldía, que eso se vuelve como una religión, como una secta, y lógicamente todas las influencias, los daños morales, pues hay una influencia diabólica por donde se mire. El siguiente género amerita hacer un paréntesis en cuanto al baile. Cuando vamos a la Biblia, así como encontramos el tema de la música, vamos a encontrar también el tema del baile. Los cristianos danzamos para Dios. No es pecado, hermanos, y es bíblico. La danza es bíblica. No cualquier tipo de danza tampoco. Ahora no, porque vamos a danzar, nos vamos a volver locos y aquí a danzar de cualquier forma. Hay también una forma adecuada y ordenada para danzar. Ustedes saben que el pueblo de Israel danzaba cuando iban a la guerra, cogían los instrumentos y danzaban, y había muchos eventos donde había manifestaciones de danzas bíblicas, hermanos. O sea que es correcto el baile bíblicamente. Pero también hay una danza que Dios reprochó, y está en Éxodo 32:19. Dice: cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales hicieron pedazos al pie del monte. Resulta que aquí dice que Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Moisés subió al monte a recibir la ley y el pueblo se desenfrenó. La danza que estaba aconteciendo en este momento, en este episodio, no era una danza bíblica. Era una danza desenfrenada, lógicamente, alrededor de ¿quién? Del ídolo, del becerro. No era una danza agradable. Entonces, en este y muchos más versículos habla de momentos donde el pueblo manifestó danzas que no eran apropiadas para Dios, pero específicamente este es el más claro con respecto a eso. Como cristianos, que quede claro, podemos danzar, no de cualquier forma, ¿vale? En el género que vamos a hablar a continuación, que es el reggaetón, está involucrado el baile. El reggaetón también tiene una cantidad de subgéneros dentro de él. Vamos a leer lo que es el reggaetón. Dice: un espíritu anticristiano rebelde y de decadencia moral es el marco sobre el cual va tomando fuerza el ritmo sensual y agresivo que, aunque se ve fácil y atrae por el sincronismo de los cuerpos en movimiento, va llevando a los adeptos a una relajación e identificación con el espíritu maligno de sensualidad y agresividad que realmente es el eje del reggaetón. Y aunque algunas letras son más suaves y románticas y hasta melancólicas, producen sentimientos de depresión, impotencia, empujando a sus oyentes a la venganza, el adulterio, la fornicación, la brujería, el deseo de vivir bajo la influencia de una vida simple, de bar en bar, de discoteca en discoteca, de una pareja en otra pareja. Yo quería graficarles exactamente todo lo que dice esto, pero es muy obsceno. Son
bailes obscenos. Por lo tanto, por eso no se los voy a presentar. Ponen por debajo a la mujer, la protagonista es la mujer, la que está ahí puesta lógicamente para atraer, como símbolo sexual. Y lo triste también es que el reggaetón lo escuchan los cristianos. Y como veremos, hay reggaetón cristiano. Y no pasa nada. Y en las iglesias se canta reggaetón cristiano. Y vamos a ganar a los jóvenes porque como ahora cantamos reggaetón cristiano, los jóvenes los vamos a ganar. Los ganan para Satanás, no para Cristo. Porque Cristo está en contra de todo esto. Esto no es santo. Esto es profano todo. En una entrevista que le hicieron a un reconocido reggaetonero, le preguntaron, ¿por qué cantarle a Dios resulta siempre tan meloso? Le pregunta el periodista al famoso. Dice, no, para nada. Tendrías que conocer la música que yo hago para ver lo divertido que puede ser. Claro, él hace música, este es un reggaetonero cristiano. Cristiano no, hermano, eso no es cristiano. Un reggaetonero, cristino. Dice, es divertida, tendría que escuchar la música que él hace. Es una música muy contemporánea, la palabra contemporánea. Dice, con el rock, con la salsa y hasta merengue, porque todos estos géneros se han introducido en la música cristiana. El periodista le pregunta, ¿no me dirá que tiene hasta reggaetón? El periodista es ignorante de que este es un famoso reggaetonero cristiano. Dice, el cantante le contesta, dice, claro, es que Dios inventó todos los ritmos, incluso el reggaetón. Esto lo he oído por la boca de muchos cristianos y tristemente de pastores. Que Dios inventó todos los ritmos, mentiras de Satanás. Y el cristiano dice a todo, amén. Y no es así. Dios inventó un solo ritmo, el espiritual, hermanos, bajo unas normativas donde si se alteran, entonces ahí es donde ya empieza la música a ser afectada por lo que Satanás quiere. Pero mientras se toquen en las tonalidades bíblicas correctas, las que Dios creó, todo está en orden delante de Dios. Proverbios 14:12 dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No siempre, hermanos, todo lo que nos parece que está en orden y derecho es camino de vida. Y Satanás es experto en poner en la mente de los hijos de Dios que el camino es derecho. ¿Cómo hacemos para saber si en cualquier tema, sea música o lo que sea, si nosotros estamos caminando por camino derecho y no torcido? Vamos a la palabra. No nos creamos todo lo que dice la gente. Jorge es una persona que dice aquí abiertamente, y me gusta cuando lo dice, cuando yo diga una cosa que no es bíblica, usted tiene todo el derecho de venir y decirme, ¿por qué estás diciendo eso? Enseñando una doctrina diferente. Bueno, el reggaetón viene del reggae. El reggae es un estilo musical de origen jamaicano, se desarrolla a mediados de los 60 y establecido durante la época del movimiento hippie, paz y amor, sexo libre y droga y protesta. Hace unos años, aquí en la isla, se presentó un concierto del Coro Unido Tenerife con una simbología del movimiento de los hippies. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y el movimiento hippie, todos sabemos aquí, creo que ninguno es ignorante en eso, que fue un movimiento completamente rebelde y antibíblico. ¿Por qué se cae en eso? Porque no tiene el conocimiento bíblico. La palabra dice, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces tenemos que examinar todo y más aún en estos tiempos que se mete todo tan camuflado. Y con el ánimo de ganar las almas se están cometiendo muchos errores. Bueno, el reggae se asocia con el movimiento Rastafari. La ceremonia rasta consiste en una ceremonia de tipo religioso con raíces anticristianas enmarcada por el consumo de droga, música espiritual, en cuyas letras predomina la alabanza del dios Ja, que aunque el nombre es bíblico, aquí se le asigna a un ser humano, expresando la palabra Rastafari queriendo decir rey Tafari. Toda la ideología de los rastas sale de ellos. Ellos tenían su dios, lo adoraban. Uno de los nombres que recibía también era Señor de Señores, cuando es bíblico que ese nombre solamente tiene un dueño, que es Jesucristo. Bueno, de ahí sale todo ese movimiento y toda su idiosincrasia, todas sus características, la forma como ellos se visten, todo sale de ahí. Este líder, rey de Etiopía, reinó durante el 1892 al 1975. Era un líder de la oposición cristiana, ¿des en cuenta? Todo el trasfondo que tiene. Y fue coronado por ellos como rey de reyes y señor de señores, y león conquistador de la tribu de Judea, como el Mesías negro. O sea, entonces, todo ese movimiento coge a este rey de Etiopía y lo corona. Y ellos lo nombran como su Mesías negro. Se en cuenta todo lo que se esconde detrás de lo que el mundo a veces presenta como inofensivo. Ellos creían que el consumo de marihuana y cannabis era aceptado y cogieron un versículo para apoyar su teoría sobre eso. Dice, él hace producir el heno
para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Y este otro, Proverbios 15:17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Dicen ellos, o sea, las legumbres son la hierba, o sea, la marihuana, porque el mayor consumo de ellos era la marihuana. Conceptos equivocados. Vamos a pasar nuevamente al reggaetón. Las características del reggaetón. Las letras son fáciles de aprender, pues son muy superficiales, pegajosas y del lenguaje popular con una marchada rima. Todos aquí han escuchado alguna vez reggaetón, por imposición o porque les gusta. Otra característica de las voces estridentes que son distorsionadas con equipos electrónicos, agregan un suave eco que le da más poder a cada palabra pronunciada. Otra característica, su forma de pronunciarlas es como quien está contendiendo o protestando. El movimiento del cuerpo y los gestos no corresponden a una persona de vida noble ni íntegra, mucho menos de una vida cristiana. La vestimenta denota agresividad, por lo general es descuidada. Cuando ven ustedes un rapero con corbata y eso no, son así, ropa grande. Entre harapienta y exhibicionista, les gusta mostrar mucho, ¿no? Entonces por eso les ven con cadenas, anillos, camisetas estampadas, gorras, porque les gusta el exhibicionismo. La vestimenta está acorde al estilo de vida descuidado, lleno de conflictos y sensualidad. El reggaetón tiene mucha sensualidad. Las letras que han predominado son explícitas, sensuales, exaltando la carne y degradando a la mujer como un objeto de placer. En los vídeos, pues las mujeres salen muy llamativas, normalmente mostrando los senos, las piernas, todo, ¿no? Los movimientos que ellos hacen son pervertidos, porque todos estos bailes, todas sus variantes, lo que grafican es actos sexuales, completamente pervertidos. El perreo sale del reggaetón. El perreo es imitar las posturas sexuales de los animales. La sexualidad, que es algo tan bello, porque Dios la creó, el enemigo a través de la música la mancha. Y la gente como si nada. Des en cuenta todo el origen que trae, horrible, hermano. Ahora lo entenderemos en el vídeo por qué les estoy diciendo todo eso. La gente del mundo, pues la gente del mundo, hermano, no le vamos a pedir lo que no puede tener, discernimiento, pero al cristiano sí. Otro género es la bachata. La bachata, que también es otro de los ritmos, es un baile sensual, romántico y rítmico que casi siempre se baila en pareja. ¿Saben quién canta mucho bachata? Juan Luis Guerra. Es un baile de la República Dominicana, su origen es de allá. Es uno de los bailes latinos y ritmos tropicales más populares e internacionales. Creo que no me equivoco, pero uno de los que lo ha hecho, al menos de mi época, más populares ha sido Juan Luis Guerra. Yo pregunto, si Juan Luis Guerra realmente se convirtió, ¿qué hace cantando ahora música cristiana con género bachata? Si la bachata no es un género bíblico. La bachata se distingue también por sus movimientos de cadera. Lo veremos más adelante. Bueno, el merengue. El merengue también es otro baile oficial de República Dominicana. Empezó más o menos en el siglo XX y es tremendo porque la misma sociedad secular no aceptaba el merengue como un baile decente. La misma sociedad, no estoy hablando de la iglesia que se paró y dijo esto, no, la misma sociedad de República Dominicana dijo el merengue no lo podemos aceptar porque no es un baile decente. Des en cuenta todos los orígenes. Y aquí podríamos entrar a hablar de todo, pero no es cuestión de eso tampoco. Todos estos bailes están caracterizados por el movimiento de caderas, eso es primordial. Bachata, merengue, reggaetón, sin movimientos de caderas deja de ser ese género en el momento de ejecutar el baile, ¿no? El movimiento de caderas también lo tienen otros géneros como la salsa y el cha-cha-cha. Visualmente, ¿qué incita a un movimiento de cadera? ¿Algo puro? No me contesten, pero yo sé la respuesta. Yo sé que si yo me pongo con un baile de cadera o cualquier mujer, voy a hacer pecar al hermano. Y todo esto, hermano, tristemente se ha introducido en una iglesia que se llama la iglesia apóstata. Es una iglesia que ha salido de la iglesia verdadera, ha hecho tienda aparte y está metiendo todo esto. Un comentario de este hombre, maestro de pensamiento social, inicuo, y dice que la televisión comparada con la música juega un papel corporativamente pequeño en la formación del carácter y del gusto. O sea, sabemos que la televisión opera de formas negativas sobre el carácter del que es adicto a la televisión. Y pues dice que la televisión comparativamente con la música es pequeño, la influencia que tiene en las personas.
Una persona que no tiene a Cristo lo comenta y estudioso en cuanto al tema. Después de todo esto, y podría ponerle más ejemplos de expertos de música, pues no podemos seguir diciendo que bueno, que no pasa nada y que todo está bien y que podemos meter todo ritmo en la iglesia y que Dios tan feliz gozándose en el cielo con lo que cantan sus hijos, que no es así. Para Dios eso es abominación. Si con todo esto que hemos visto, lo poco que hemos visto, porque esto podríamos estar hablando mucho tiempo, le añadimos el efecto de luces y de color, estrago total. Yo no sé aquí cuántos saben qué es la psicodelia. La psicodelia significa lo que manifiesta el alma, para que se pueda entender claramente. A través de los efectos de la luz y de los colores, ese efecto logra que haya una manifestación del alma. La psicodelia se empezó a usar también con el movimiento hippie. Se entra en un estado de alucinación. Para conseguir ese estado de alucinación, se empezó a usar una droga que es el LSD, que surge también a partir del movimiento hippie. Entonces ellos consumían esa droga y bajo el efecto de esa droga se queda expuesto a cualquier clase de influencia. Entonces eso les hacía entrar como en un trance. La psicodelia, dicen los expertos, que hace un esfuerzo por proyectar el mundo interior de la psiquis. Ellos usaban la droga, pero también hay formas de llegar al mismo efecto, al mismo objetivo sin necesidad de droga. Es con la luz y los colores. Esa fijación de estar viendo eso continuamente en un concierto hace un efecto sobre la psiquis. Por eso ustedes ven en los conciertos del mundo y ahora en los conciertos cristianos, pues está ese efecto. Toda la gente está recibiendo toda esa agresión de luces y de color y de movimiento que causa ese efecto. La psicodelia es uno de los componentes más notorios de la contracultura, pues ofrece una vía de escape a los límites impuestos a la conciencia y a la vida diaria por el sistema dominante. Movimientos contracultura. ¿Qué es un movimiento contracultura? Un movimiento, hablado en castellano, rebelde. Se opone a lo establecido. Y eso lo trajo el movimiento hippie. Esa era su filosofía, ¿no? La manipulación mediante efectos luminosos, dijimos que desplomaban todas las barreras morales. Y ustedes dirán, pero sí, yo me pongo a ver eso con la música, ¿no? El color, efecto y música sí hace eso, hermano. Y hay cosas del exterior que entran a nuestro cuerpo y va a afectar nuestro comportamiento. Y es así, y esto también lo dicen estudiosos. Gente que es estudiosa en el tema. Esa luz siempre cambiante de color e intensidad entorpece el sentido de la orientación y los reflejos naturales. Una variación de luz a oscuridad de 6 a 8 veces por segundo hace perder la percepción de la profundidad. A las 26 veces por segundo sobreviene una alteración de las ondas cerebrales alfa, lo que a su vez lleva a la disminución de la capacidad de concentración. Si la alteración de la luz y sombra ocurre aún más rápidamente y durante un periodo más largo, puede llegar a producir una pérdida completa del control sobre los sentidos. Esto nos da la respuesta por qué la gente en los conciertos se desenfrena. Porque a veces en los mismos conciertos se empiezan a golpear unos con otros. Ustedes no han visto conciertos donde los mismos chicos se empiezan a golpear y a agredir unos con otros, se pierde todo, quedan a expensas de un mundo espiritual que se está moviendo en ese momento muy fuerte. Esos son los efectos: música, luz, color. Esas tres cosas juegan un papel importante. Para que tengan claro más o menos qué es psicodelia, voy a ponerles este vídeo. Bueno, imagínense eso viendo un concierto constantemente. Puede durar, yo que sé, 3 horas. Los hay de diferentes formas. Normalmente usan formas geométricas. No va a causar algún efecto. Causa, hermanos. Visto esto, hermanos, era importante conocer estos aspectos para lo de la semana siguiente. Tener un concepto claro de lo que es la música y lo que se mueve detrás. Ahora vamos a hacer unas comparaciones. Y vamos a ver cómo dentro del pueblo de Dios se ha introducido todos estos aspectos que hemos hablado hoy. Ya sabemos lo que dice el mundo acerca de la música, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los expertos en la música. Vamos a ver, ya para terminar, las comparativas, para no hacer juicios a la ligera.
Nuestra música es divertida, como ya se dieron cuenta. Y muy variada también. Somos personas que nos gusta mucho divertirnos. Estamos al lado de una mega estrella de la música mundial, premiado a nivel internacional. La estrella es Dios. Para un disco en vivo, pero va a ser un poco diferente a lo que hacíamos antes en vivo. Creo que la alabanza y la oración ha cambiado radicalmente, está tomando una identidad mucho más latinoamericana. El latinoamericano es mucho más poético, mucho más en contacto con sus emociones. Entonces la alabanza y la oración inevitablemente tienen que tomar esa dirección, porque Dios nos hizo diferentes, ¿no? Como latinos. Entonces las canciones que estamos escribiendo se parecen en lo poético a lo que hemos hecho desde el aire de tu casa, pero va a ser en vivo, va a ser un poquito diferente, pero va a ser como un diálogo con la gente, ¿no? No va a ser nada más estar adorando todos juntos, sino estar platicando con la gente y estar de repente sí participando todos, pero eso es lo que estamos trabajando. Latinoamericana en general, desde el punto de vista cristiano, creo que hay una nueva generación que está despertando a una nueva forma de vivir la vida cristiana, sin hacer a un lado la herencia que tenemos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Estamos buscando una nueva manera de vivir la vida cristiana, estamos tratando de reinterpretar la fe para esta generación. Creo que hay cosas buenas que están pasando, muy emocionantes que están pasando. Yo creo que esta generación es la que va a traer un cambio que la iglesia urgentemente necesita en Latinoamérica. Creo que se ha caído mucho en la religiosidad, creo que se ha caído mucho en el legalismo, y hay una nueva generación que realmente está haciendo muchas preguntas. Quieren realmente cambios en la manera en la que vivimos la vida cristiana, y creo que va a suceder con esta generación, y eso incluye a mis hijos, que son adolescentes, pero son parte de esa generación que está haciendo preguntas y quieren una renovación también en esa forma de practicar la vida cristiana. ¿Sí? Hola, buenas noches. Jesucristo que me da su apoyo, aunque he tenido mis problemas en mi desarrollo. Los he dejado bien pegados como Carlos Arroyo. Tengo una vida victoriosa y soy bendecido, por eso eternamente vivo agradecido. Hay muchos que esto no lo entienden porque no han tenido una experiencia personal como la que he vivido. Es por eso que mi boca... Tuve el privilegio de escribir el prólogo de este libro. Y tengo una política muy firme, nunca escribo un prólogo de un libro que no he leído. Entonces siempre, y me invito, no podía soltar esas páginas. Lloré, reí, me gocé, volví a llorar, porque realmente este libro es una prueba de que la gracia de Dios funciona. Que la gracia de Dios funciona. El niño de la vida de Funky es una prueba más, como la de casi todos nosotros en este lugar, de que la gracia de Dios funciona. Alguien dé una gloria a Dios. Y Vacía la American Express, te deja depreso en un 2x3. Ella es una ambiciosa, le gusta estar jangueando en discoteca y nunca pierde, siempre gana porque... Que habla bien fuerte contra esos cristianos artistas. Vean esto, por favor. Salmo 149, 2 y 3. Él en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. También Salmo 150 y versículo 4 dice, alabadle con pandero y danza.
¿Qué es eso de la danza? Hay mucha confusión ahora acerca de la danza. Yo soy una persona que me gusta encontrar el balance, me gusta encontrar el lugar que la Biblia le da a las cosas. No me gusta, tengo que confesarles, a veces los tangentes, los extremos, me llaman la atención. Me llaman la atención, pero gracias a Dios, Dios ha puesto hombres en mi vida que me arrastran para el centro. Y tú te me vienes para acá y gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque entonces estoy empezando a encontrar lo que es un centro, un equilibrio. ¿Sí? Ahorita hay mucha gente diciendo un chorro de cosas de la danza. Simple y sencillamente la danza es, bíblica, una palabra shagag. Y shagag significa levantar los pies del piso. Por eso las danzas del mundo no son danzas bíblicas. ¿Por qué? Porque es puro esto. Nunca levantan los pies, despegarlos del piso. Las danzas judías eran unas danzas tan antisensuales. No eran de pecho a pecho, de panza a panza, de barba a barba, sino eran de hombro a hombro. Así se agarraban los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres y empezaban a danzar, dar unas vueltas, echando unas patadas, levantando los pies del piso. Levantando los pies del piso. Yo me empecé levantando los pies del piso. Yo me empiezo a preocupar cuando empiezo a ver personas en las congregaciones que empiezan a hacer toda clase de quién sabe qué, ay Dios, y te quedas tú y dices, ay Señor. Mucho de eso es exhibicionismo. ¿Lo diré o no lo diré? Apaguen las cámaras, ¿no? Apaguen el cassette. Diego, ¿qué pasa? ¿Nos fuimos? Oye, familia, lo que traigo es mi salsa cristiana. Que hablen de mí todo lo que quieran, eso a mí me viene y me va. Yo sigo cantando a Cristo, mi salsa cristiana. Que se gocen todito el día y se llenen de su... Y como dice el coro, el corazón, mi salsa para el Señor. Para mí es un privilegio de cantarle a mi Señor de nuevo. Canto el corazón, mi salsa para el Señor. Que critiquen, que murmuren, que yo le canto. Eso es, esta es una fiesta que tenemos que celebrar todos. ¡Coro, coro, coro! ¡Eso es! Con permiso, no vaya. Sin permiso, no va a tumbar. Que tú no vas a tumbar mi mata. Mi matica de ciguaraya, tú no vas a tumbar. Nuestra de salvación.
es aquí y es ahora. Mueve en mí, Dios, haz tu obra. Muévete con tu poder sobrenatural. Necesito yeah. Es triste ver eso, la verdad. Es muy triste ver todo lo que hay al respecto. ¿Hay alguna diferencia, hermanos? ¿Hay alguna diferencia en lo que se está metiendo en la iglesia apóstata a lo que está presentando al mundo? Siendo honestos, hermanos, libres de conceptos ajenos a la palabra, el que tenga el Espíritu de Dios, de verdad, que tiene que discernir, es que es igual, exactamente igual. Han introducido todo que se tira, dice el batería de Hilson, la otra es Beyoncé, se tira al público. Ustedes saben que muchos artistas famosos, esa es una cosa que hacen, ¿no? En sus conciertos, de una forma inesperada, se tiran al público. La iglesia apóstata está imitando al mundo en todo, cuando podemos imitar a Cristo, imitando la basura del mundo. El mundo se ha metido a la iglesia y la música no se podía quedar atrás. De razón que las iglesias se llenan. ¿Qué diferencia le están ofreciendo a uno que le hablan de Cristo cuando lo llevan a esto? Es normal que las iglesias estén llenas de multitud, porque no les están diciendo hay que pagar un precio. La vida cristiana es una vida de separación, sino que te ofrezco lo mismo disfrazado, y haciéndole creer a la gente que es salva. Hermanos, si ninguno se arrepiente, van directo al infierno. La iglesia apóstata se está caminando directo al infierno. Pedamos que el Señor nos ayude a cada uno a sostenernos en nuestra fe firmes. Que el Señor nos ayude